Amigo, amiga, es necesario que conozcamos la importancia de la oración. Para saber su importancia debemos conocer el propósito de ella. ¿Por qué Dios creó la oración? Vayamos al principio, remontémonos al jardín del Edén. Este mundo hermoso y perfecto, Adán y Eva gozaban de la presencia de Dios, en persona. Dios mismo venía al huerto del Edén a visitarlos y a platicar con ellos. ¿Se imaginan ustedes el privilegio que tuvieron Adán y Eva de hablar con Dios mismo y conocerlo en persona? ¿Alguna vez has conocido a alguien importante? ¿Cómo te sentiste? ¿Estabas nervioso? Ahora imagínate poder platicar con Dios cara a cara. Ese es el privilegio que tenían Adán y Eva. Sin embargo, desde la entrada del pecado, el ser humano se revistió de una naturaleza pecaminosa que nos impidió seguir gozando de la presencia de Dios cara a cara. Él es santo, y nosotros pecadores que no resistiríamos ver su pureza, caeríamos muertos. Pero Dios, en su misericordia, no nos iba a dejar sin comunicación con Él. Él sabía que el ser humano, mientras viviera en este mundo, necesitaría fuerza, sabiduría, gozo y esperanza. Y como Dios es la fuente de fuerza, sabiduría, gozo y esperanza, fue por eso que Dios nos dio el don y el privilegio de la oración. ¿Quién necesita la oración? ¿Dios? ¿Nosotros? ¡Nosotros! ¿Pero qué es la oración? Elena de White la define como el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Eso es lo que debería ser la oración para nosotros. Pero entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo orar? ¿Por qué oramos tan poco? ¿Y cuando oramos, platicamos con Dios por deber o realmente es un placer? Bueno, tratemos de responder primero por qué nos cuesta tanto orar. ¿Será que estamos muy distraídos? Posiblemente, pero no creo que sea esa la razón principal. Nunca estamos demasiado distraídos para acordarnos de las cosas que verdaderamente nos gustan hacer. Por ejemplo, ¿se te ha olvidado o pasado por alto comer durante todo un día por estar distraído? Posiblemente me vas a decir que sí, algún día que tuviste mucha tarea. Pero a ver, ¿se te ha olvidado comer durante todo un día en donde ese día llevaron a tu casa una pizza extra queso? Claro que no, ¿verdad? Porque comer es tan delicioso, especialmente si es una pizza con extra queso, ¿cierto? Cuando le prometo a mi hija un helado de yogur, tengo que estar lista para cumplir esa promesa. Ese día puede ser el más ocupado del mundo. Sin embargo, no sé cómo lo hace, pero ella siempre se encarga de recordarme que le prometí el helado. Es cierto que las diferentes actividades de la vida pueden hacer que nos olvidemos de orar, pero en realidad hay otro factor por el cual oramos tan poco. Otra vez regresemos al jardín del Edén. Verán, cuando entró el pecado no solo se rompió esa vía personal de comunicación con Dios, sino que también la naturaleza del ser humano cambió. No solo ya no podríamos hablar con Dios cara a cara, sino que no tendríamos el deseo de hacerlo. ¿Se acuerdan lo primero que hicieron Adán y Eva después de pecar? Cuando oyeron que Dios venía a visitarlos, se escondieron. Y esto no solo por temor de ese momento, sino porque desde ese momento el ser humano tendría que luchar por querer y anhelar estar en comunión con Dios otra vez. El pecado nos separó de Dios. El deseo de estar en presencia de Dios fue reemplazado por el deseo de autosuficiencia, de estar sin Dios. Si comprendemos esto, podemos saber entonces por qué nos cuesta tanto trabajo orar, por nuestra naturaleza, y que oramos muy poco porque no tenemos el hábito. Pero, afortunadamente, eso puede ser cambiado, y no solo puede, sino debe ser cambiado si queremos vivir como cristianos. ¿Cómo? Lo primero es entender que si no tienes el hábito de orar se te hará muy difícil comenzar, pero no es tan difícil. Verás, tú no necesitas una oración estructurada ni contarle a Dios puras cosas bonitas. En realidad, si no tienes ganas de orar, dile a Dios que no tienes ganas de orar. ¿Y sabes qué? Ya estarás orando, así de sencillo. Entre más ores, más fácil se hará hacerlo, más y más, hasta formar un hábito de oración. ¿Hay algo que al principio te haya costado mucho trabajo, pero que ahora disfrutas? No sé, tal vez cuando aprendiste a andar en bicicleta, o tal vez estás aprendiendo ahora a manejar un auto. Al principio posiblemente fue difícil, pero ahora se te hace fácil. O si estás aprendiendo, créeme, en algún momento lo disfrutarás. Lo mismo sucede con la oración. Vayamos a la última pregunta. ¿Cuando oramos con Dios lo vemos como un deber o es un placer?
Si lo vemos como un deber, yo creo que esto sucede porque no nos damos cuenta lo delicioso y emocionante que puede ser orar. ¿Por qué delicioso? Porque podemos deleitarnos en la presencia de Dios, así como cuando nos deleitamos al comer un helado de galletas Oreo. ¿Y cómo es esto? Pues es que es delicioso estar con alguien que te ama incondicionalmente. Es delicioso estar con alguien que te conoce y que quiere lo mejor para ti. Es delicioso hablar con alguien que le interesa escuchar tus problemas, alegrías y cualquier asunto que sea importante para ti. No estoy hablando de delicioso al paladar, sino delicioso al alma. El salmista nos dice que si hacemos de Dios nuestra delicia, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Y créeme, esa promesa es más deliciosa que una pizza extra queso o un helado de galletas Oreo. ¿Y emocionante por qué? ¿Qué tiene de emocionante la oración? Cada vez que oramos nosotros tenemos acceso a la presencia del Rey del Universo y a sus tesoros. Elena de White dice, ¿por qué los hijos e hijas de Dios son tan perezosos para orar cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Imagínate el almacén del cielo y tener una llave que puede abrir ese cuarto, un cuarto lleno de recursos de toda clase de bendiciones y todas para ti. ¿Qué cosas emocionantes no podrán empezar a pasar en tu vida si comienzas a abrir ese almacén? Amigo, nunca oraremos demasiado. No hay límite a las oraciones que podemos llegar a elevar durante el día o durante la noche. ¿Alguna vez te has quedado sin servicio telefónico cuando más los necesitabas? ¿O por el área en donde tú estabas no había señal? Bueno, pues nunca tendrás ese problema cuando hables con Jesús. Siempre habrá una señal para llegar hasta el cielo cada vez que tú ores. Tampoco hay reglas en cuanto a los temas de los que puedes hablar con Dios. A Él le interesan las cosas más simples y sencillas que a ti te interesan. Puedes hablar con Él cosas como esa espinilla desagradable en tu cara, con la que amaneciste, hasta contarle esos problemas que tal vez todavía no te has atrevido a platicar con nadie más. Amigo, amiga, Dios está listo para escucharte, atento su oído, y espera con ansias que quieras hablar con Él. Es por amor a nosotros que nos ha dado la oración. Y un día, como dice el himno Dulce Oración, tan solo el día cuando esté con Cristo en la celeste Sión, entonces me despediré, feliz de ti, dulce oración.